Abramos la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31. Efesios, capítulo 4, versículo 31. En el programa usamos la escritura que es la antítesis de esta que vamos a estar usando, porque nos habla acerca de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. Fue la escritura que se usó en la programación, pero esta es la antítesis, o sea, la escritura opuesta a esta, que habla de características opuestas a la paz. Por eso vamos a usarla como base precisamente para esta ponencia, la ponencia del día de hoy, el sermón del día de hoy. Efesios 4, versículo 31. Dice la escritura en la versión del 60, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. Quizás nos pueda maravillar o sorprender el hecho de que el apóstol Pablo esté dirigiendo este versículo a los creyentes, a las personas que ya conocían de Dios. Pero este versículo tiene que ver con todos los seres humanos, convertidos al evangelio o no convertidos, porque todos los seres humanos somos del mismo material. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que lidiar. Independientemente del conocimiento que tenemos de Dios, la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros como creyentes todos los días tenemos que luchar contra las emociones que van en contra o en perjuicio de nuestra propia vida. Dentro de ello está la amargura, de la cual vamos a estar hablando en el día de hoy. Por eso el título del sermón es el siguiente: ¿cómo triunfar sobre la amargura? ¿Cómo triunfar sobre la amargura? En el programa se estuvo hablando acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Que son las características y perfecciones de Dios. Y una de esas características es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar. No es como nosotros, Dios, que una vez nos podemos acostar tranquilos, serenos, y nos podemos levantar enojados. Nos podemos levantar irritados, quizás porque tuvimos un mal sueño, una pesadilla, podemos levantarnos de mal humor. Las emociones de los seres humanos son emociones variables. Nosotros variamos en ocasiones, en dependencia también de las circunstancias, en dependencia también de nuestro estado anímico, de nuestra salud física, porque a veces la salud física afecta nuestras emociones. Y no estamos de buena cara en algún momento dado debido a que tenemos un dolor en el estómago, o tenemos gastritis, o tenemos úlceras, o tenemos alguna situación contextual en nuestra casa, en nuestro hogar, que nos perturba y que trae al corazón amargura. Por eso este tema es importante para nosotros
Porque nosotros no debemos vivir conforme a nuestras emociones, debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, como hijos amados, sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Si queremos imitar a Dios, debemos descubrir en nosotros lo que es un defecto y quitarlo. Buscar la manera de no vivir conforme a ese defecto o a esa característica mala. Y nosotros como creyentes tenemos que estar en guardia contra la amargura. Porque dice la Escritura, quítense de vosotros. Y esto es un llamado para la iglesia del Señor. Quítense de vosotros toda amargura. La amargura es un mal que nos puede dañar, nos puede afectar. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra amargura significa punzar. Su raíz hebrea o su raíz griega agrega la idea de algo que es pesado, de algo que es pesado. Y el griego clásico revela el concepto de que es algo fuerte. Y según el significado de la palabra amargura, como definición, es algo fuerte, pesado, que punza hasta lo más profundo del corazón. Hoy utilizaremos un ejemplo que nos va a ayudar a dar respuesta a la pregunta ¿cómo triunfar sobre la amargura? Tomando el ejemplo de Elcana, Ana y Penina. ¿En qué consiste la amargura? Antes de entrar a leer este pasaje bíblico, ¿en qué consiste la amargura? Bueno, la amargura consiste en sentirse ofendido con alguien o contra alguien. Si el ofendido no arregla su amargura acercándose a Dios, la amargura que siente lo inducirá a imaginar más ofensas de la persona que lo ofendió. No importa si la ofensa fue intencional, eso no es el punto ahora. Tampoco importa si la persona que hizo el daño lo premeditó, lo calculó bien. Sabemos que el ofensor merece ser castigado por su maldad, pero nuestro enfoque ahora es en la persona que recibió la ofensa y se siente tan ofendida que no puede llevar una vida normal porque la amargura le induce a perjudicar a la persona que lo ofendió. A eso llamamos venganza. Y la venganza no nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Si la amargura nos induce a vengarnos de los demás por lo que los demás nos hicieron, Dios no está ahí. Porque la venganza pertenece a Dios, no a nosotros. Todo ofendido demanda justicia y tiende a tomar la justicia por su propia cuenta a través de la venganza. Lo contagioso de la amargura es que se le unen a ella, si pudiésemos llamarlos compañeros, se le adjudica a la amargura sentimientos como la ira, compañeros como la ira, el enojo, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Entonces Dios no quiere que en el corazón de sus hijos se desencadene todas estas ramificaciones de sentimientos malsanos que vienen de la amargura, porque eso nos puede dañar. El propósito de Dios es que todo hijo de Él aprenda a canalizar apropiadamente los sentimientos difíciles y dentro de esos sentimientos la amargura. Porque de lo contrario, la amargura nos convertirá en un montón de ruinas.
nos destruirá. Vamos a leer un pasaje bíblico que nos habla de lo que hace la amargura, lo que desencadena la amargura. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 1, del 1 al 10. Hubo un varón de Remataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, ¿qué hacía? La irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, estaba amargada, tenía este sentimiento de amargura. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo se sentía Ana? Se sentía amargada, se sentía muy triste. Ella era una mujer atribulada de espíritu. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. En la época era una afrenta no tener hijos. Era una maldición para los que vivían en ese tiempo, que la mujer no tuviese hijos. Los hijos eran considerados como una herencia de parte de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 127, versículo 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Era una vergüenza ser estéril. Y esta era las razones por las que Ana sentía amargura en su corazón. Una de las razones. Es muy probable que algún creyente hoy se sienta triste, acongojado, afligido, porque él no esté creciendo en el ámbito espiritual como debiera crecer, o no esté produciendo los frutos que Dios espera, y ese creyente esté frustrado, o porque Dios no le haya permitido lo que está pidiendo en oración y su corazón se llene de amargura. Y quiero decirte que si este es tu caso, debes confiar en el Señor, porque las cosas son al tiempo de Dios, no a tu tiempo, no a mi tiempo, al tiempo de Dios. Debemos esperar pacientemente, y porque Dios no nos contesta, vamos a hacer lo contrario a su voluntad, porque muchas veces cuando Dios no nos contesta o Dios no nos da lo que queremos, nos portamos mal con Dios. Dios no quiere eso. Por eso dice la Escritura en Gálatas 6:9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Mi hermano, hay esperanza. Hay esperanza para todo aquel que siembra. Hay esperanza para todo aquel que espera pacientemente a Jehová. Hay esperanza para todos aquellos que están quedos
confiando en la misericordia y en la bondad de Dios. Pero no debemos impacientarnos. Porque cuando nos impacientamos, empezamos a tender a hacer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y es cuando el enemigo toma ventaja sobre nosotros y nos induce al pecado. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Podemos desmayar y hacer el mal pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no cambia. Dios es inmutable. Él nos ama. Y aunque estemos pasando por alguna circunstancia adversa, difícil, insoportable, sabemos que Dios está allí en medio de esa tormenta. Dios está providencialmente dándonos experiencias o capacitándonos a través de esas circunstancias. Y debemos saber que Dios está en control y que Él va a contestar nuestras oraciones y Él nos va a ayudar. Pero es necesario que seamos pacientes. Mira lo que dice Hebreos 10 del 36 al 38, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios quiere que tú y yo seamos pacientes. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego concluye: más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Somos de los que se aferran a Dios. Somos de los valientes. Somos de los que sabemos que con Dios todo es posible. Somos de los que sabemos que solamente Dios tiene la respuesta. Que solamente Dios tiene lo que necesitamos en cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Y por lo tanto nos aferramos a Él como los moluscos se aferran a la roca. Aunque vengan vientos, vengan tempestades, vengan olas, ellos permanecen apegados a la roca. Apégate a sí mismo a Cristo Jesús. Pero hay otra razón por la que Ana estaba amargada, aparte de no tener hijos. Ella estaba amargada porque estaba siendo escarnecida. Y la palabra escarnecer significa molestar, injuriar, humillar, pisotear. Ella se sentía así, escarnecida, pisoteada, vapuleada, abatida, porque Penina, su rival, dice la escritura, le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Su condición de esterilidad atrajo sobre ella el escarnio de Penina. Es una experiencia que pone a prueba nuestra humildad. Penina se sentía escarnecida, o sea, Ana se sentía escarnecida por Penina, se sentía ridiculizada porque ella no tenía hijos. Pensemos en ese sentimiento de amargura que estaba experimentando Ana. Pero Dios se había olvidado de Ana. No se había olvidado de Ana. Aunque Ana se sentía despreciada, aunque Ana se sentía pisoteada por su rival, Dios seguía amando a Ana. Y lo que hace el enemigo en esa circunstancia es tentarnos para llevarnos a pensar que Dios no nos ama, que Dios no nos tiene presente, porque estamos siendo golpeados por la vida. Estamos siendo abofeteados por personas que nos rodean, porque estamos siendo injuriados, ridiculizados. Así se sentía Ana. Todo creyente debe saber que si Dios permite alguna circunstancia de humillación, Dios quiere que seamos más humildes. Dios quiere que seamos más mansos. Dios quiere que seamos
más espirituales. Y dice la Escritura en Mateo 5, del 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice gozaos, no dice amargaos, no. Pero mira lo primero, bienaventurados, dichosos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor, gozaos, no amargaos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mi hermano, a través de esas circunstancias en que nos sintamos humillados, ridiculizados, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos deja un ejemplo claro, porque Él todas las cosas las remitía a su Padre. Mi hermano, dependamos de Dios como Cristo dependía de su Padre. Todo lo remitía a Él, confiando en Él, esperando en Él. Y si hay una circunstancia en que no entendemos y no comprendemos algo, sepamos que Dios a través de esa circunstancia está trabajando en nosotros. Y Dios no va a quitar esa circunstancia de nuestra vida hasta cambiarte a ti y a mí. A veces decimos, Señor, quítame esta circunstancia, quítame todo esto por lo cual yo estoy pasando. Pero el Señor a través de esa circunstancia está cambiando tu carácter. Está cambiando tus formas, tus malas formas, tus malos hábitos. Dios está trabajando a través de esa circunstancia. Y eso lo vamos a ver en 1 de Pedro 2, del 18 al 24. Pedro le dice a los criados, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, sufre ofensas, humillaciones, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, hablaban mal de él, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios puede permitir ardientes dardos del enemigo contra nosotros para llevarnos a una profunda convicción de nuestra esterilidad espiritual. Porque solamente en las circunstancias difíciles es que nosotros mismos comprobamos cuánto hemos avanzado en la vida espiritual. ¿Cuántos somos de pacientes? ¿Cuántos somos de humildes? ¿Cuántos somos de mansos? ¿Cuántos somos de fieles a Dios? Solamente en las circunstancias. Y entonces en la prueba es que nos damos cuenta cuánto nos falta por alcanzar. Y si Dios permite esa prueba de escarnecimiento, piénsalo así, mi hermano, es que Dios quiere que tú seas un mejor cristiano, un mejor creyente. Por eso la amargura de Ana quería fortalecer su carácter, su vida espiritual. Quería fortalecer Dios
el carácter de Ana a través de esta prueba. Y Dios a través de las pruebas quiere perfeccionar nuestras vidas. Ahora, la amargura de Ana también se debía a que Ana era súper sensible. Súper sensible. Y cuando una persona es súper sensible a lo que otros dicen, eso le afecta. Y eso le hiere. Es como una persona que resulta ser un imán para todo lo malo que se dice de ella, y lo asume y se sobrecarga de esa manera, de tal manera que se afecta físicamente, porque dice la Escritura, así cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mi hermano, lo que los demás piensen de ti, ¿eso va a cambiar lo que Dios piensa de ti? ¿Eso va a cambiar lo que tú eres? Lo demás, no, lo que otros digan de ti, ¿puede afectar lo que tú eres? No puede afectar lo que tú eres. Si eres un hijo de Dios, si eres una persona que está enfrentando la vida con valor, si eres una persona honesta, una persona de principios, no importa que los demás hablen mal de ti. Debes tener la piel dura. Debes madurar, debes crecer en madurez espiritual y no ser hipersensible, porque una persona hipersensible es una persona que se daña a sí mismo, sufre mucho, llora y deja de comer como Ana. Debemos desarrollar buenas espaldas para echar sobre ella la carga sin que ello nos robe la paz y el gozo. Podemos imitar a Ana en el sentido de irritarnos, enojarnos y aún vengarnos haciéndonos daño a nosotros mismos, llorando y dejando de comer, pero eso no remedia la situación, sino la empeora. Dejar que los sentimientos de ira, enojo, venganza nos dominen, nos roben la paz, nos roben el gozo, nos perjudica física y espiritualmente. Y eso es lo que Dios no quiere. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios no quiere corazones amargados, porque los corazones amargados estorban la gracia de Dios, estorban la manifestación de Dios, porque un corazón amargado es un corazón enojado, es un corazón que almacena odio, rencor contra otras personas. Y la advertencia del autor de los Hebreos es: mirad bien, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por esa amargura no solamente la persona sea perjudicada, sino también otros sean perjudicados, sean contaminados. Porque cuando una persona está amargada, ¿qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cómo actúa una persona amargada? Todo lo ve negro. Alguien dijo: la vida es del cristal con que nosotros miramos. Una persona amargada tiene el cristal oscuro, todo lo ve negativo. No ve nada positivo. Habla siempre de lo negativo, nunca de lo positivo. Eso es indicio de que el corazón se ha amargado. Y la advertencia de Hebreos para nosotros es algo muy importante, porque la amargura puede impedir recibir la bendición de Dios, la gracia de Dios, y afecta la vida propia y la de otros. El corazón amargado siempre se sentirá estimulado a pasar sus disgustos a otras personas. Por ejemplo, existen 3 razones por las que es difícil desarraigar la amargura del corazón. La primera es que el ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona. Y muchas veces es cierto y razona
él o ella debe venir a mí y pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado, sin embargo, no se siente culpable cuando tiene un sentimiento de amargura. Y la amargura a los ojos de Dios también es pecado. Porque la amargura nos hace cocinar la venganza para la otra persona. Y Dios no quiere un sentimiento vengativo en el corazón. Dios quiere que le dejemos a Él el juicio. También casi nadie, en segundo lugar, nos ayuda a lidiar con la amargura, porque en lugar de animarnos, ayudarnos, nos dicen, mira lo que te ha hecho fulano, y empieza a meter ruido en nuestra cabeza contra la otra persona. Y si algún valiente viene y se acerca a nosotros y nos dice, arrepiéntete porque eso es pecado, miramos a esa persona como una persona despiadada porque no piensa en la herida que nos ocasionó la otra persona. Ana tenía la difícil tarea de quitar la amargura de su corazón, y eso no se remediaba llorando, y eso no se remediaba dejando de comer. Eso se remediaba únicamente orando. La amargura de Ana solamente tenía solución en la oración. Dice la Escritura que ella oraba, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana aprendió a no devolver injuria por injuria, escarnio por escarnio, ofensa por ofensa. Ana incluso aprendió a no amenazar a pesar de ser escarnecida y ridiculizada. Podemos dar las gracias a Dios por las pruebas que nos conducen a ser más humildes, más mansos y a depender de la gracia y el favor de Dios. Ana descubrió que su amargura solamente podía ser solucionada conversando con Dios. Mi hermano, tenemos tantos casos en la Biblia. José fue metido en una cisterna vacía y luego vendido por sus hermanos. Jeremías también fue metido en una cisterna que no tenía agua, sino cieno, y se hundió en ella. Los jóvenes hebreos fueron echados en el fuego para que se quemaran. Daniel fue echado en el foso de los leones para que se lo comieran. Pedro fue metido en la cárcel y al día siguiente lo iban a decapitar. Pero todos estos hombres caminaban en dependencia de la ayuda de Dios, del auxilio de Dios, y fueron sacados a victoria. Para cada uno de ellos hubo una solución. Dios los puso a cada uno a salvo de su situación crítica. Siempre que tú y yo acudamos a Dios en oración, allí en oración serán resueltos nuestros problemas. Dice la Escritura, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y primera de Pedro 2 del 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que oraba a su Padre, le decía, Padre, tú sabes todas las cosas, tú sabes mi situación, y siempre que tú y yo hagamos eso, vamos a obtener la victoria a través de las circunstancias aflictivas que tengamos. En lugar de amenazar, en lugar de protestar, enojarte contra Dios y contra otros, ora a Dios. Cristo oraba encomendando la causa a Dios. Y Pedro nos dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ana, a pesar de sentirse caída, a pesar de sentirse afligida, amargada, se dedicó a orar, y esta es la forma de triunfar sobre la amargura.
La manera de triunfar sobre la amargura no es llenando tu corazón de más enojo y más odio y más falta de perdón y más aborrecimiento sobre acerca de esa persona que te ha hecho daño, sino de orar. ¿Qué dice la Escritura en Santiago 5:13? ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. En lugar de hablar, en lugar de maldecir, de hablar mal de otros, ora. ¿Cuántas veces nos hemos sentido con ese deseo de justificarnos y decir, mira todo lo mal que me ha hecho esta persona, mira lo que me ha hecho sufrir? Pero cuando hablamos, en lugar de ayudarnos a nosotros mismos, nos perjudicamos, nos contaminamos más, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la persona que habla mucho peca. Es bueno estar en silencio en la presencia de Dios y decir, Dios, tú eres mi amparo y nuestra fortaleza y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres mi escudo, tú eres mi defensa, tú eres mi justificación, en ti esperaré, en ti confiaré. Y eso fue lo que hizo Ana. Y la Escritura nos dice, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno amargado? ¿Está alguno triste? Haga oración, porque la oración nos hace triunfar sobre la amargura. La oración de Ana llevó a hacer voto a Jehová. Dice Ana, Jehová de los ejércitos, si das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Ella se propuso en su corazón dar su hijo para Dios, que si le daba un hijo, ella se lo daría completamente a Dios. Dice la Escritura que ella derramó su alma en la presencia de Dios. Estaba amargada, pero esa amargura la echó sobre Dios, no sobre más nadie, sobre Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ana hizo voto a Jehová. Ana creyó a Dios. Dice la Escritura, y se fue la mujer por su camino después de orar y no estuvo más triste, no estuvo más amargada. La tristeza, la amargura la dejó por completo y Ana pudo disfrutar de paz y gozo. Mi hermano, que Satanás no robe tu gozo, que nadie robe tu gozo, tu paz en el Señor. Y si en algún momento estás turbado por lo que te falta, escucha la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, porque en la oración se solucionan nuestros problemas. ¿Qué dice la Escritura? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mi hermano, si todos los problemas nosotros los enfrentáramos en oración, viéramos la gloria de Dios. Debemos creer como Ana. Ana tuvo respuesta de parte de Dios. Le puso a su hijo Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová, pidió un hijo y el Señor no le dio una hija, le dio un hijo. Y estuvo su testimonio publicado, porque se publicó su testimonio cuando ella vino a Elí nuevamente con el hijo, ya con el don, con el fruto de aquella oración, con el fruto de su vientre para entregárselo al Señor. Le dijo a Elí, yo soy aquella mujer que estuvo aquí orando amargamente en la presencia de Dios, a la que tú le dijiste, ingiere tu vino porque estás ebria. Y ella le dijo, yo no soy una mujer ebria, yo soy una mujer afligida de espíritu que está derramando su corazón en la presencia de Dios. Qué testimonio más sencillo, pero más tremendo y poderoso el de Ana. Nosotros debemos hacer lo mismo. De esa manera debemos pedir como ella pidió. Mi hermano, hay algo también significativo de Ana, que lo que ella prometió lo cumplió. Ella prometió a Dios un hijo y lo dio. ¿Cuántas veces nosotros prometemos a Dios cosas? Señor, si tú me sanas de esta enfermedad,
yo voy a ir más a la iglesia. Ahora no puedo caminar, pero si tú me sanas de mis pies, yo voy a ir más a la iglesia. Yo voy a estar allí presente en la iglesia. Dios sana a la persona y después la persona no se acuerda de Dios. Señor, si tú me sacas de este problema económico, yo voy a empezar a dar los diezmos y las ofrendas para la iglesia. Voy a ayudar a la iglesia. Dios sana a la persona y después nada más piensa en él, en su negocio, en su situación y no se acuerda de lo que prometió. Pero Ana cumplió lo que prometió y esto nos lo enseña la Biblia en Salmo 106, 18. A Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo. Mi hermano, luego de escuchar esta preciosa enseñanza bíblica, la historia del Cana, Ana y Penina, cómo Ana estaba lidiando con la amargura, yo te hago una pregunta. En tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo, en tu relación, ¿cómo tú estás lidiando con la amargura? ¿La amargura te está robando el gozo del Señor? ¿Te está robando la alegría? ¿Te está robando la fuerza para seguir luchando? ¿Cómo tú y yo estamos reaccionando ahora con la amargura? ¿Notas en ti alguna reacción de irritación, de impaciencia porque Dios no te ha contestado tu oración? Y por esa razón está amargado tu corazón porque no tienes la casa que quieres tener, el carro que quieres tener, el sueldo que quieres tener. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nuestro bienestar no debe girar alrededor de las cosas, debe girar alrededor del reino de Dios y su justicia. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que te falta vendrá por añadidura, pero pon a Cristo en primer lugar. Pon el reino de Dios en primer lugar. Mi hermano, mi hermana, estamos dejando también que la amargura llene de peleas, de gritos, de insultos nuestro hogar, de enojos, de odio, falta de amor, falta de perdón, deseo de venganza. Dice la Escritura en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura. Estamos quitando la amargura de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro corazón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si te sientes airado por algo, dice la Escritura, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Si alguno dice, no, yo no tengo problema con la amargura, todo está bien en mi vida, bueno, debemos demostrarlo con nuestra conducta y nuestra vida. Dice Santiago 3 del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, donde hay amargura, donde hay pleito, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Somos hijos de paz? Que eso se refleje en nuestro hogar, en nuestra relación. Y si en algún momento sentimos ese sentimiento de venganza, de vengarnos por lo que alguien nos hizo, mira la exhortación bíblica, Romanos 12 del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La amargura muchas veces se detecta por la boca, por lo que se dice y cómo se dice. Pero mira lo que dice la Escritura: la boca del impío está llena de amargura, llena de improperios contra quien le ha hecho daño y contra la persona que odia, porque la amargura induce a odiar y hablar mal de otros. Pero la boca del justo, dice Salmo 37:30, habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Recordemos el lema: hable del bien y ore contra el mal. Esta es la forma de triunfar, mi hermano, sobre la amargura. Que nadie robe tu gozo, que nadie robe tu paz. Si el Señor permite en su providencia que tú y yo seamos afligidos, seamos injuriados, veamos siempre el libro de 8 de Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que si Dios permite algo en mi vida, eso va a tener un significado especial. Dios va a sacar buenas cosas de este proceso, de esta circunstancia. No me voy a amargar, no me voy a entristecer, porque Dios está en control. Así debe pensar un hijo de Dios. Después de escuchar este mensaje, ¿a qué resolución tú y yo vamos a llegar? ¿Dejaremos que la amargura siga haciendo metástasis en nosotros, o la detendremos en el nombre del Señor? Porque dice la Escritura: quítense de vosotros toda amargura. Dios quiere que triunfemos sobre la amargura, y esto solamente es posible dejando de hablar mal y orando más, encomendando más nuestra causa al Señor. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Maldecir, ¿qué cosa es? Maldecir es decir mal. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando te sientas tentado a hablar mal de otros por lo que te han hecho, piensa que ese no es el modo de tratar con la amargura. Dios quiere que seas un vencedor sobre la amargura, y solamente eso se logra de rodillas. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne está enferma. Quiero concluir con una ilustración. Cierto joven viene a un pastor y le dice: pastor, no iré a la iglesia. El pastor le respondió: ¿por qué? El joven contestó: veo a la hermana que habla mal de la otra hermana, el hermano que no lee bien, el grupo de canto que se desafina, las personas que durante la prédica miran el celular, entre otras cosas malas que veo que se hacen en la iglesia. Le dice el pastor: muy bien, pero antes quiero que me hagas un favor. Toma un vaso lleno de agua y da 3 vueltas por la iglesia sin derramar una gota de agua en el suelo. Después de eso puedes salir de la iglesia. Y el joven pensó: muy fácil. Y dio las 3 vueltas como le pidió el pastor. Cuando terminó dijo: listo, pastor. Y el pastor respondió: cuando estabas dando vuelta, ¿viste a la hermana hablar mal de la otra? El joven dijo: no. ¿Viste a la gente quejarse entre sí? El joven respondió: no. ¿Viste a alguien mirando su celular? El joven contestó: no. ¿Sabes por qué? Estabas concentrado en el vaso para no tirar el agua. Lo mismo es en nuestra vida. Cuando nuestro enfoque sea nuestro Señor Jesucristo, no tendremos tiempo para ver los errores de las personas. El mismo Cristo ocupará todo el lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. No ningún chisme, no ningún sentimiento adverso, solamente Cristo. Solamente Cristo.
Por eso Cristo dice en Mateo 7, del 3 al 5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La realidad del que critica siempre es peor del criticado, porque tiene una viga que no le deja ver la paja del ojo de su hermano. Por eso el autor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús. Mi hermano, ¿vamos a poner los ojos en Jesús? ¿Vamos a poner los ojos en Jesús? Y en nadie más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice también la Escritura en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza delante de Dios. Mi hermano, si tienes ojos nada más para ver a Jesús y deleitarte en la presencia del Señor, dice la Escritura, deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No mires a tu lado, no mires los defectos de las personas. Todos tenemos defectos, los problemas de las personas. No te enfoques en eso, enfócate en la gloria de Cristo. Y tu alma será sanada de toda amargura, de toda tristeza, y vencerás sobre la aflicción. Y el Espíritu Santo te tomará y te usará para honra y gloria de su nombre. Y serás luz en tu hogar, sal en tu hogar, en todo lugar donde tú vayas. Harás la diferencia, porque representarás dignamente el lugar honroso que Dios te ha dado como hijo suyo. Que Dios te bendiga.